Bienvenidos a nuestro último día del Congreso aquí en AMPAC, Inconsciente. El día de hoy, en nuestra mesa 46, tenemos a tres grandes representantes de AMPAC, tres grandes amigos, psicoanalistas y compañeros. Estarán Arlet Yunes, Isaías Martínez y Reina Isabel, quienes presentarán sus trabajos en esta mesa titulada Vínculo Nutricio. Como ya saben, el formato es, tienen 15 minutos para dar su exposición y después entraremos en las preguntas. Les presento, quien inicia es Isaías. Isaías es licenciado en Psicología por la UNAM, tiene especialidad en Psicoterapia Psicoanalítica Individual por parte de la Fundación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica, maestría en Psicoterapia Psicoanalítica de Grupos de AMPAC, es supervisor en línea de la vida con la DIC SSA, psicoterapeuta de grupo de pacientes y familiares en la Fundación Ama la Vida de IAP, ha sido psicoterapeuta de grupo en la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, docente y especialista en la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo AMPAC, socio pleno de AMPAC y coordinador de la clínica de AMPAC. Isaías, bienvenido y escuchamos tu presentación. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en estar aquí. Buenos días a todos. Pues bueno, les voy a presentar el abordaje del vínculo nutricio en la relación analítica. En esta presentación vamos a abordar el vínculo nutricio en la relación analítica y para empezar vamos a hablar del concepto de vínculo, retomando de manera muy sintetizada la definición y aporte de algunos autores que fueron dando origen a la teoría del vínculo. El primero de ellos es Bion. Él dice, empleó la palabra vínculo porque deseó examinar la relación del paciente con una función, más que con el objeto que reemplaza esa función. Vemos que para Bion el vínculo debe entenderse como expresión del mecanismo de identificación proyectiva, tanto desde el niño hacia su madre, como el retorno de la madre al niño. Es decir, hay una identificación proyectiva de comunicación, como lo diría Dupré, ¿sí? De aquí que Bion lleva a cabo sus desarrollos conceptuales sobre la mentalidad grupal y los supuestos básicos, así como las nociones de continente y contenido. La función alfa, la capacidad de Reverie, estos son aportes fundamentales para la comprensión del vínculo, tanto en la coordinación del psiquismo y en la construcción del psiquismo del infans, como en los vínculos que se establecen con el analista individual y en los grupos. Posteriormente está Pichon-Rivière. A ver, no sé si me quieran pasar la diapositiva de Pichon-Rivière. Bueno, Pichon-Rivière amplía el concepto de relación de objeto formulando el de vínculo, definiéndolo como una estructura compleja que incluye un sujeto, un objeto y su mutua interrelación acompañada de procesos de comunicación y de aprendizaje, ¿sí? Posteriormente, en la otra diapositiva, vemos la descripción de René Caes, y bueno, vemos que él llama vínculo a la realidad psíquica inconsciente específica construida por el encuentro de dos o más sujetos. Es una definición por el contenido y luego agrega una definición en términos de procesos, mencionando que un vínculo es el movimiento más o menos estable de investiduras, representaciones y de acciones que asocian a dos o más sujetos para ciertas realizaciones psíquicas, un cumplimiento de deseos, por ejemplo, la protección y la defensa, el levantamiento de prohibiciones, acciones comunes, por ejemplo, hacer, jugar, disfrutar, amar juntos, etc. La siguiente, por favor. Para Caes, el vínculo implica un espacio psíquico construido, vamos a decir co-construido, a partir de la materia psíquica implicada en sus relaciones, especialmente a través de las alianzas inconscientes que las organizan y los acoplamientos y emparejamientos que los individuos singulares producen en el encuentro entre ellos. El vínculo es así una formación intermedia entre los sujetos y las configuraciones de vínculos. Por ejemplo, el grupo, una familia, una institución.
Y finalmente, dentro de esta presentación de los teóricos, tenemos a Diana Cordon en la siguiente diapositiva, Diana Cordon y Lucila Edelman. Ajá. Ellas consideran al psiquismo como una producción vincular que se despliega a lo largo de la vida, en el cual se inscribe aquello que será repetido por las marcas producidas una y otra vez, y lo nuevo producido por las aperturas, es decir, por los nuevos sentidos y significaciones que se configuran en el encuentro intersubjetivo. Ajá. Y bueno, hasta aquí la presentación de los teóricos del vínculo, de algunos teóricos del vínculo. Y de esta forma sabemos que desde antes del nacimiento se va creando ya un vínculo indisoluble entre la madre y el feto. La madre ha investido libidinalmente al hijo en formación y los primeros registros némicos que posteriormente irán tejiendo la red de significados. Estos registros toman ya acuse de esta investidura narcisista de la madre. La madre, como ser vinculante, transmitirá a su hijo prenatal las primeras interconexiones de sus propios vínculos. Si una madre está satisfecha y goza de una integración psíquica que le permita vínculos nutricios, entonces tenderá a transmitir significados de esta naturaleza a su hijo. Y si por el contrario la madre presenta dificultad para la integración en sus relaciones vinculares, estos serán transmitidos de la misma forma a su hijo. De esta manera, el niño va sintiéndose reconocido por y perteneciente a su madre, lo cual va a ser determinante en los vínculos posteriores. Ya que si el reconocimiento y el sentimiento de pertenencia son lábiles, se genera en el niño ansiedad de inexistencia. Por el contrario, su constancia sistemática promueve en los miembros de la pareja un estado de estabilización narcisista que lleva a la complejidad vincular. El contenido nutricio del vínculo va dando pie a significados indisolubles entre alimento y afecto, que tendrá resonancia a lo largo de la vida. Retomando la teoría pulsional freudiana, se considera que el instinto del hambre deviene pulsión a partir de la primera vivencia de satisfacción, aquella en la que el bebé recibe del pecho de la madre su primer alimento. Este alimento es ofrecido por un otro, como podría ser la misma madre, el padre o algún cuidador, que acompaña la actividad nutricia de caricias y afecto en el mejor de los casos. El hambre como una necesidad corporal no es solo un mecanismo neurológico que controla la alimentación, no es un simple requerimiento alimentario, sino que es una necesidad que con las recurrentes ocasiones en las que ha sido satisfecha, resulta en una necesidad psíquica. Sin embargo, esta primera vivencia de satisfacción nunca volverá a ser la misma. Es una sensación, un objeto que se ha perdido y por el cual se emprenderá una búsqueda durante toda la vida. En esta búsqueda inacabable del alimento nutricio a lo largo de la vida, el sujeto busca la satisfacción ante la falta, ante la ausencia de alimento primario. Sabemos que en el dispositivo individual no se despliegan las transferencias múltiples o transferencias vinculares de los grupos internos, como la familia, el matrimonio, lo social, las instituciones, etc. Sin embargo, la relación clásica con el analista posee un componente real vincular y un componente transferencial del vínculo primario, tal como lo plantea Bion a partir de sus primeras investigaciones. De esta forma, la transferencia en la situación analítica desarrolla la presentación de una situación que no tuvo lugar antes, la relación de las alteridades que se constituyen como sujetos cuando se instituye el vínculo. Se posibilita la constitución de un aparato vincular que se origina y permite la relación con los otros. La genialidad del analista promueve el despliegue del amor infantil, con lo cual se espera modificar ese aspecto. Eso convierte la transferencia en un instrumento para construir la intersubjetividad, entendida como relación entre los sujetos cuya genialidad daría sentido al origen de un vínculo, y produce una situación inaugural, estableciendo marcas que no tenían registros previos. Así, cuando el paciente busca alivio a su sufrimiento psíquico, lo que está pidiendo en realidad es un nutrimento que alguna vez hizo que experimentara la satisfacción nutricia del vínculo primario, y lo que desea es encontrar al objeto que alguna vez se lo proporcionó. Sin embargo, el sujeto, y hablamos del sujeto del inconsciente, tiene la ilusión y el saber de que lo puede encontrar en función del otro que escuche su falta. Como dice Pacho O'Donnell, lo transferencial no es solo objetivo ni subjetivo, es ambas cosas a la vez. Se apoya en personas, objetos
y dinamismos de existencia real. No está emparentada con la alucinación ni con el fantasear. Es una ilusión asentada en datos concretos, acoplados con fantasías en un espacio transicional. Y bueno, para ilustrar el vínculo nutricio en la relación analítica, presentaré a continuación un ejemplo clínico, ¿sí? A ver si me ponen la diapositiva, por favor. A ver, la diapositiva del caso de la viñeta. Bueno, Miguel es un hombre de 48 años, llega a consulta refiriendo: vengo porque estoy teniendo problemas en mi sexualidad y porque he tenido algunos problemas con Gina, mi esposa. Ella dice que sigo pensando en mi exesposa, pero eso no es cierto y hemos tenido problemas por eso. Miguel asocia la falta de erección con la impotencia sentida por sentirse por debajo de su esposa y en su momento con Rita, su primera esposa, en el aspecto económico, académico y con respecto a las personas con las que se relacionan. Vale decir que Miguel en sus vínculos de pareja está en búsqueda de la alimentación nutricia de la cual se siente carente frente a sus objetos de elección. Y ya en la otra diapositiva, presento un sueño en donde, bueno, antes de esto me gustaría decirles que en la transferencia Miguel se mueve de extremo a extremo en la devaluación y la idealización, adoptando una relación de objeto de dependencia. Y bueno, para ilustrar esto les presento este sueño en donde dice: soñé que estabas en un lugar que era una casa, que estaba sentado en una mesa esperando a que te sirvieran de comer y que yo te servía. Después de eso desperté. Cabe agregar el siguiente material. 2 sesiones antes de este sueño, el paciente había hablado de que ese día era cumpleaños de su esposa. Sin embargo, al final de la sesión menciona que había olvidado dinero para comprarle flores y me pide como favor que le espere con el pago de la sesión para la siguiente semana, a lo cual accedo. A la siguiente sesión, es decir, una antes del sueño, en la que me paga el adeudo, me lleva 2 tamales, diciéndome lo siguiente: te traje estos tamales, ojalá te gusten, están muy ricos, ¿desde cuándo había pensado en traértelos? No creas que es por lo del adeudo, te traje 2 para que los compartas con tu pareja. Esos los venden cerca de aquí, como a 4 cuadras. Se los acepté, dándole las gracias. No consideré por el timing hacer ningún señalamiento o interpretación en esa sesión. Sin embargo, a la tercera sesión, cuando narra el sueño antes descrito, dentro de sus asociaciones menciona estar apenado por lo del adeudo, ya que dice no saber si yo necesitaba el dinero. Y bueno, le hago la siguiente interpretación: parece que me vieras como alguien quien requiere que lo nutran. De aquí surgió una cadena asociativa llena de contenido transferencial, con base a lo siguiente. Sí, bueno, no sé si tenga que ver, pero, por ejemplo, cuando yo hice mi solicitud en el instituto para que me asignaran un terapeuta, la verdad yo me imaginaba que mi terapeuta iba a ser diferente. Me imaginé una persona mayor, al menos mayor a mí, y tú eres más joven que yo. También me imaginé a alguien diferente, dice con dificultad y pena. No sé, yo veo, por ejemplo, que Gina, su esposa, y su terapeuta son diferentes en su forma de vestir. No sé, a lo mejor estoy equivocado, pero te veo diferente. Tal vez de clase media. Y así me imaginaba a mi terapeuta diferente. Y cuando me asignaron terapeuta y te vi así, flaquito, chaparrito, pero sucedió también algo que me gustó. Me diste mucha confianza y empecé a hablar de todo lo que traía. Y no sé, se me hace que eres una persona sencilla en muchos sentidos. Fíjate, ahorita que te estoy diciendo todo esto, recuerdo que mi papá es así como tú. Él es bajito, es de complexión delgada y él estudió Derecho cuando ya estaba casado. Me acuerdo que nosotros fuimos a su examen profesional y en pleno examen uno de sus sinodales les dijo a los otros que quién se atrevía a hacer alguna pregunta sobre un tema X. No recuerdo cuál. Y entonces uno de los otros contestó que él no se atrevía porque reconocía que ahí el que conocía sobre ese asunto era mi papá y salió con mención honorífica en su examen. Después, en otra ocasión, fui a su trabajo. Él trabajaba en unos tribunales y cuando llegué, uno de sus compañeros abogados se acercó a mí y me dijo que me sintiera orgulloso de mi padre, porque él era un chingón. Me dijo: mira, así como ves a tu padre, chaparrito, flaquito, pero es el más cabrón para llevar los asuntos aquí. Todos le pedimos consejo. Y mi papá llegó a ser juez.
uno de sus maestros lo apoyó para que fuera juez. La siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, es importante mencionar que en algunas sesiones en el camino, en el elevador, para llegar a la puerta de salida, sucedieron algunos eventos. Miguel había sido el primer paciente que yo atendía en sábado. Tiempo después llegó a psicoterapia otra paciente a quien empecé a atender antes que a él, y en otra ocasión observó que llegaba otra paciente al finalizar su sesión, por lo que hizo el siguiente comentario: órale, ya va progresando el consultorio, al rato va a ser el Instituto Isaías. En otro momento, estaban dándole mantenimiento al elevador, por lo que bajamos por las escaleras y de manera espontánea me pregunta: ¿sabes cuál es el lugar más seguro aquí, en caso de sismo? Situación que le interpreté en una sesión posterior como estarme poniendo a prueba, dado que quizás se sentía inseguro de que yo lo pudiera ayudar. Interpretación a la que respondió de manera afirmativa, con cierta tonalidad de vergüenza. Asimismo, era común que Miguel... Perdón, te quedan 30 segundos para terminar. Ah, caray. Bueno, asimismo, era común que Miguel me preguntara si era adecuado o no lo que pensaba o lo que iba a decidir. He de mencionar que por mi parte, en la sesión que me pide el favor de postergar su pago, por el olvido del dinero para las flores de su esposa, mi sentimiento contra la transferencia hacia él fue justamente de alguien que necesitaba ser salvado de una situación penosa. Y bueno, pues obviamente aquí dentro de toda esta transferencia de idealización versus de evaluación, pues también me veía como carente de experiencia, carente de ciertos conocimientos tal vez. También, y bueno, tenía la sensación de que no lo podía ayudar. Sin embargo, por el otro lado, también estaba depositando la idealización en mí, ¿no? Como lo hacía con su papá. Y bueno, en este caso clínico observamos que el contenido transferencial hay una demanda de alimentación nutricia, así como en las relaciones de objeto del paciente. Y bueno, sin embargo, al llevarse a cabo la formación del vínculo en el espacio psíquico entre paciente y analista, se da el encuentro entre la demanda del alimento nutricio por parte del paciente y la respuesta del analista ante esta demanda. Sí. Y bueno, ya para terminar, Pichon-Rivière plantea que la relación de objeto es la forma particular que toma el yo al ligarse con una imagen de un objeto localizado en él, que se pone en movimiento por factores instintivos. La relación de objeto es la estructura interna del vínculo y el vínculo externo es el vínculo psicosocial. El analista individual trabaja con la estructura interna del vínculo y con las relaciones de objeto del mundo interno del paciente. El analista de grupos trabaja con la estructura interna del vínculo, pero además observa, trabaja y analiza las configuraciones vinculares puestas en escena en el dispositivo grupal a través de las transferencias múltiples. Gracias. Está silenciado, Mijael. No te escuchamos. ¿Ya? ¿Me escuchan? Perdón. Sí, excelente trabajo, como nos tienes acostumbrados aquí en AMPAC, con tu claridad en los conceptos y tus trabajos profundos en la clínica. Pues bueno, toca ahorita el turno de Isabel, de Isa. Isa es psicoanalista individual, tiene 28 años de experiencia profesional atendiendo niños, adolescentes y adultos. Hizo su carrera en psicología en la UNAM. Después tiene una especialidad en el EIA, de psicoterapia psicoanalítica individual. Y bueno, se formó con nosotros en AMPAC y trabaja desde hace varios tiempo con el tema de vínculo, familia y sociedad, ¿no? Es un tema que te ha interesado mucho. Entonces, pues adelante, Isa, tienes el micrófono. Abre tu micrófono para poderte escuchar. Bienvenida. Muchas gracias. Es un placer y un honor estar compartiendo mesa con mis hermanos ampaguianos. Bueno, yo les voy a hablar de mi trabajo. Mi trabajo se titula Alimentación, vínculo fuerte con la madre. Es como un juego de palabras. Lo primero que presento es una viñeta de una niña de 4 años de edad que llega a consulta porque rechaza la comida. Presenta enuresis y hace todo lo contrario de lo que le pide la mamá.
Durante las primeras sesiones pasan muchas sesiones en las que jugamos a la comidita. Casi sesión tras sesión jugamos a la comidita. Ella prepara cosas deliciosas según ella, pero que a mí me producen asco. Entonces pone agua en recipientes, corta trocitos de plastilina de colores chiquititos, los mete al agua, igual corta trocitos de plástico chiquititos, también de colores, los mete al agua y luego le pone resistol y revuelve todo eso. Y si me llega a ofrecer, pues yo le digo, ay, guácala, parece pipí con popó. Y al principio me dice que no, pero ya después va diciendo que sí. Dentro de sus juegos también, a veces juega a que el señor es el señor de las paletas. Coge su carrito y va vendiendo paletas. Y me ofrece varias de distintos sabores. Yo le pido una de uva, pero me da una de chocolate. Posteriormente comienza a preparar los alimentos que son sus favoritos. Espagueti, hace muchos pasteles, muchos pasteles. Y mientras está preparando la comida, me ordena cosas. Me dice, ve por agua, prepara esto. Y entonces yo le digo, sí, su majestad. Ay, cómo es mandona esta majestad. En una de esas que me manda a hacer algo, yo le respondo, sí, jefa. Y entonces me contesta, no me gusta que me digan jefa. No soy jefa, solo di una instrucción. Bueno, esta nena es una nena que espera, como lo vemos en los juegos, que su mamá esté a su disposición, que haga lo que ella quiere en el momento que ella quiere. Pichon-Rivière señala que la ambivalencia produce sentimientos inconscientes y conscientes de culpa y necesidad de castigo. Es por eso que yo tengo que ir frenando su agresión a través de los señalamientos que le hago, porque pues mientras más agreda, más miedo va a tener de recibir esa agresión, como miedo a la retaliación. Y entonces ya no se permite, no fluye el juego, digamos. Posteriormente, con el tiempo, hay un cambio en su juego. Comienza a hacer dibujos y usa muchísimo resistol. Pega palitos de madera con mucho resistol y también dibuja corazones y hace corazones con plastilina que le regala a su mamá, a su tía y a sus seres más cercanos. Directamente también les expresa que los ama o que las ama. La tiranía, si bien continúa, va disminuyendo. Comienza a aceptar más la comida que le dan. Yo he ido acompañando a la mamá para poderle ir explicando que es muy importante no tomar medidas que sean muy severas, pero también para irle explicando que los límites son necesarios y son saludables. De esta forma, esta niña plantea la relación con su mamá como una relación fría, como lo menciona cuando habla de las paletas. Es como una relación fría con su madre, como si fuera de hielo. La niña vive así la relación, independientemente de que sea así o no, ella la vive así. Cuando en el juego yo le pido que me dé una paleta de uva y ella me da una paleta de chocolate, hay por lo menos dos cosas que yo observo. Una es que ella me dice, mira, lo que tú me pidas, yo no te lo voy a dar. Te voy a dar lo que yo quiera, no lo que tú me pidas. Y otra cosa es que yo le pido una paleta de uva y ella me da una paleta de chocolate, o sea, popó. Esto significa que en su mente existe una confusión acerca de que si lo que come es algo que le nutre o es algo asqueroso, como yo sentía cuando preparaba esos platillos deliciosos que me ofrecía. Este vínculo entre esta mamá y esta nena se caracteriza por la exigencia y el control. Y esto se muestra también en un juego en donde ya durante la pandemia, a través de videollamadas, de una videollamada,
estamos jugando, ella crea como una pista de carreras, y hay un animal que la representa a ella y un animal que me representa a mí. Y vamos a correr las dos y la que gane va a ser la mandona. Esto nos permite ver un poco cómo es el vínculo entre esta mamá y esta niña, en donde hay una competencia para ver quién tiene el control, quién impone a quién decide y quién somete a la otra. La mamá es una mamá, bueno, que sí tiene estas características, pero también es una mujer muy comprometida con el tratamiento, que valora mucho el espacio y que está muy interesada en que tanto ella como su hija puedan crecer y puedan mejorar. Los problemas de alimentación se relacionan con las tendencias de amor y de odio. De tal forma, o tienen que ver con esas tendencias de amor y de odio, se expresan de tal forma que si el odio es muy intenso y el rechazo es muy intenso, esto dificulta la reparación. La comida tiene que ver con incorporar, introyectar personas, situaciones, vínculos. Si yo siento que lo que me están dando de comer es popó, pues eso dificulta la introyección. Winnicott dice que es muy común que los niños tengan problemas de alimentación, que presenten problemas de alimentación. Y entonces señala que es muy importante indagar cuál es la fantasía que tiene el niño acerca del interior de su cuerpo. También les quiero contar acerca de 3 adolescentes que atendí que presentaban problemas de alimentación, sobre todo rechazaban la comida. Las 3 presentaron aspectos depresivos, un deseo ambivalente de ser vistas o de ser percibidas. Es decir, por un lado, quiero que me vean, pero por otro lado, prefiero pasar desapercibida, como con esa ambivalencia. Estas chicas, las 3, anhelan tener un contacto más cercano con su mamá, pero también lo rechazan. También rechazan esa cercanía. Y también coinciden en que para ellas las cosas deben hacerse en el momento que yo quiero y como yo quiero. Y cuando esto no ocurre, hay enojo. Un enojo que puede ir desde un pequeño berrinche hasta una ira incontrolable, destructiva. Winnicott señala también que el bebé necesita ser mirado por la madre y necesita ver reflejado su rostro en ella, porque de este modo encontrará a su persona. Y así va a poder sentir que existe y que es real. Winnicott dice que sentirse real es más que existir. Sentirse real es una forma de existir como uno mismo, de relacionarse con las demás personas como uno mismo. Y traslada esto que señala a la relación analítica, a la función analítica, en donde él considera que más que devolverle, bueno, más que hacerle interpretaciones brillantes, inteligentes al paciente, como muy oportunas, muy correctas y acertadas, la función del analista es devolverle a su paciente lo que éste trae, poco a poquito, a largo plazo. Y que también el paciente se va a ver reflejado en el rostro de su analista, y de este modo va a poder sentir que existe y que es real. Esto lo señala Winnicott. André Green nos habla de este fenómeno de la madre muerta, en donde explica que de pronto hay mamás que tienen un vínculo, establecen un vínculo con su bebé, con su hijo, lo cuidan, lo quieren, están pendientes, pero de pronto algo pasa que la madre se deprime y entonces está desvitalizada, pierde energía, pierde el deseo, es una depresión profunda. Y el bebé no entiende eso, no se explica, se pregunta, ¿qué pasó?
porque yo tenía una mamá que me quería, que estaba aquí, y ahora esta mamá ya no, es como si estuviera muerta. Y el bebé hace todo lo posible por reanimar a la mamá. Le canta, le patalea, le baila, le hace trompetillas, pero esa mamá no responde. Lo que pasa enseguida es que el bebé desinviste a la mamá y se identifica con esa madre muerta. Más adelante, si hay tiempo y si me recuerdan, podré comentarles lo que dice André Green acerca de cómo se manifiesta esto en los adultos. ¿Cuáles son las manifestaciones que se tienen? La doctora Toledo señala que en el vínculo temprano se juega mucho. Por eso es tan importante la lactancia. Y que una mamá que canta y que mira al bebé mientras lo alimenta provoca que la alimentación se vuelva placentera. Ella señala que no solo se alimenta físicamente al bebé, sino también emocionalmente. La doctora Romero, por su parte, menciona que con frecuencia las chicas que padecen anorexia dejan de comer para anestesiarse y aislarse de un vínculo familiar que no les agrada y que sienten que no les hace bien. De este modo, el alimento puede tener distintos significados, como de peligro, amenaza, y hay que ver entonces qué significado tiene el alimento para una persona y para una familia. Esto lo señalan Marcely y Braconnier. Lozo, por su parte, dice que a veces la alimentación puede servir para negar la separación con la madre. La doctora Toledo reflexiona acerca de que en estas chicas que les he comentado, existe una fantasía de ser devoradas. Tienen esa precaución en la cercanía con su madre porque tienen esta sensación de alguien más se va a apropiar de quién soy y esta sensación de que van a dejar de ser ellas mismas. Y bueno, ahora nada más les voy a leer las conclusiones de mi trabajo. Les presento también una viñeta de un grupo, pero que ahorita ya no me da tiempo de contarles, de un taller. Conclusiones. Si bien los problemas relacionados con la alimentación tienen que ver con aspectos genéticos, sociales, moda, medios de comunicación, dinámica familiar, comunicación que se establece en el interior de la familia, autoestima, historia de vida, etc., estas viñetas permiten observar que, a un nivel inconsciente, la función de alimentar se asocia con frecuencia con la madre, a pesar de que se trate ya de adultos. En los comentarios finales del taller se pudo apreciar una división desequilibrada de tareas, por roles de acuerdo con el género, en donde la labor de alimentar y cocinar se adjudica a la madre. Otro tema que se puso de manifiesto es que a los seres humanos nos gusta más ser cuidados que cuidarnos a nosotros mismos, o bien cuidar de otros. Bion lo explica cuando habla del supuesto básico de dependencia. El grupo se reúne con el fin de lograr el sostén de un líder de quien depende para nutrirse material y espiritualmente, y para obtener protección. Eso significa que, en realidad, para poder cuidar la salud en general y específicamente la alimentación, se requiere salir del supuesto básico de dependencia, es decir, pasar de la necesidad imperiosa de ser cuidado a la capacidad de cuidarse a sí mismo, lo cual lleva tiempo y requiere un trabajo de análisis. Mientras más está instalado en ese supuesto básico, resultará más difícil asumir el cuidado de la propia persona. Sin embargo, se pueden tener áreas en las que se facilite más cuidarse y otras en las que hay que trabajar más. Con el material que se presenta por medio de las viñetas, podemos pensar que cuando existen problemas en el área de la alimentación, tarde o temprano surgirá la necesidad de trabajar el vínculo materno, independientemente de la edad que tenga la persona. En cuanto a la prevención, resulta necesario cuidar el vínculo de los padres con sus hijos, en especial el materno, pues desde que estamos en el útero establecemos una mayor cercanía con esta figura,
y por los significados que ésta tiene a nivel de nuestras representaciones inconscientes. El papel que juega el padre es igual de importante que el de la madre, pero diferente. Los dos nutren, alimentan, acompañan, dan amor, pero habrá que ver las diferencias. Por lo tanto, habría que cuidar el vínculo de los padres con sus hijos en todos los aspectos: afecto, comunicación, tiempo, alimentación, actividades, juego, desarrollo, recreación, descanso, socialización, límites, estructura, disciplina, escucha, lenguaje, entre otros. No obstante, resulta imprescindible cuidar el nivel de conexión de los padres con el niño, especialmente el que existe con la madre, de tal forma que se puedan captar no solo las necesidades biológicas del pequeño, como el hambre, el sueño y la alimentación, sino también las necesidades emocionales que tienen que ver con el contacto, la cercanía, la sonrisa, la calidez y el afecto. Eso involucra una escucha más profunda para poder sentir al otro de diferentes maneras. Mientras más temprano se atiendan las problemáticas de los niños, mejor evolución tendrán. El analista ejerce en su trabajo la función de mirar al paciente, alimentarlo y nutrirlo psíquicamente, lo cual hace mediante su escucha, sus interpretaciones y su sensibilidad. Como lo señala Winnicott, el análisis permite que la persona se vea reflejada en la mirada del analista y gracias a esta resonancia, el paciente siente que existe y que es real. Si de problemas de alimentación se trata, hay que trabajar diferentes aspectos desde el plano psicoanalítico. Entre ellos se encuentran los vínculos materno, familiar y social, el mundo interno y el externo, el supuesto básico de dependencia, las fantasías inconscientes que se tienen sobre el cuerpo y la alimentación, la voracidad o las fantasías de ser devorado, el curso que ha tenido la agresión a lo largo del desarrollo, el balance amor-odio, la manera en la que se procesan las emociones, el tipo de angustia, los procesos de comunicación, la estructuración de la identidad corporal. Es importante indagar sobre la relación que existe entre la identidad personal, quién soy yo, cómo soy, y la identidad corporal. Este es mi cuerpo, ¿cómo es? Asimismo, se trata de observar si hay concordancia entre el sentimiento de ser uno mismo y la sensación de poseer un cuerpo con determinadas características. Finalmente, cuando hablo de investiduras en torno a la figura materna, siguiendo a André Green, me refiero a las que van de la madre al hijo y del hijo a la madre. De igual manera, es importante analizar cómo se han dado las investiduras en relación al padre y cómo se ha gestado el complejo de Edipo. A pesar de que en las problemáticas relacionadas con la alimentación aparece con frecuencia la imagen de la figura materna, el significado del alimento y la relación nutricia tiene que ver con cada caso, cada historia, persona y mundo interno. Por ello, será necesario analizar y revisar cada caso, pues no existen fórmulas. Muchas gracias. Tiempo. Hoy, excelente trabajo. Como siempre, nos hace reflexionar mucho con todas las viñetas que nos presentas y que nos has traído. Pero bueno, estamos sobre tiempo. Me cuesta mucho trabajo decirles alto porque siento que paro el trabajo. Pero ahora te toca a ti, Arlet. Arlet, compañera nuestra, es médico psiquiatra del Instituto Pardo, especialidades en salud mental y conducta alimentaria. También hizo la maestría en AMPAC y tiene una alta especialidad en psiquiatría del adolescente por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón Fuente Muñiz. Arlet, bienvenida. Adelante con tu trabajo, por favor. Muchas gracias. Pues es para mí un honor compartir esta mesa con ustedes y poder hacer reflexiones sobre el vínculo nutricio, como ya lo hemos estado viendo.
Pues digo, es la idea de esta mesa es finalmente hacer reflexiones en torno a la importancia del vínculo, como ya lo hemos visto con Isaías y con Isabel, y ver qué manifestaciones puede tener más adelante en la vida adulta. El título de mi trabajo es La barriga llena, corazón contento, y para mí me pareció divertido ponerle este nombre, porque finalmente condensa muchas cuestiones, ¿no? Habla de la importancia justo de la alimentación, pero no solo como una función biológica, nutricional, sino también como una función que brinda bienestar, alegría, amor, y que esto se refleja pues en los refranes populares, ¿no? Como otros que hay, barriga llena no siente pena, o lo contrario, tripa vacía, corazón sin alegría, las penas con pan son menos, la panza primero, pues todas estas que seguramente en algún momento habremos escuchado, ¿no? Ahora, ya tanto Isabel como Isaías hablaron de la importancia del vínculo temprano y la alimentación, es decir, la relación que hay de la alimentación como organizador de este vínculo y la forma recíproca como la cual actúan. Es innegable, y muchísimos autores han investigado sobre esto, de la estrecha relación que hay entre la alimentación y el vínculo establecido con el cuidador primario, no importando quién sea. Pues también se sabe que culturalmente y en las consultas con el pediatra se le ha dado mucha importancia al peso del niño, ¿no? Como si fuera un indicador directo del grado del cuidado materno y paterno, ¿no? Y esto puede llegar a provocar mucho estrés en los papás o incluso en el pediatra, y que se convierta en una cuestión persecutoria en lugar de una cuestión de que la alimentación tiene que ser un acto de amor. Veremos, pues, cuáles son los problemas y las ventajas tanto de la lactancia como del proceso de la lactación, es decir, cuando se empiezan a introducir otros alimentos al chiquito, y ver cómo las alteraciones en los patrones de alimentación pues pueden hablar de que hay alteraciones en la pauta vincular, pero también resulta que justo cuando se atiende esa pauta vincular en los lactantes, también se modifica, es lo primero que se modifica, o sea, tanto en una alteración como la recuperación. Muy bien, vemos entonces, como ya Isabel lo mencionó, que la interacción de la diada va mucho más allá de la simple gratificación oral y la reducción en la atención instintiva, es decir, estamos predispuestos a formar vínculos, es decir, lazos, que tienen una función psíquica, una función cultural, y que no es solamente la gratificación oral, ¿no? Y importa, pues, la respuesta del cuidador primario, es decir, qué tan sensible es esta respuesta o no, va a ayudar a ser un organizador psíquico del recién nacido. Y la forma como se va a ir construyendo la identidad de este sujeto finalmente tiene que ver con mecanismos de internalización e introyección del vínculo temprano, al principio de forma parcial, es decir, ir incorporando solo aspectos del objeto, de sí mismos, del tono afectivo dominante en la interacción, y posteriormente, de una forma como mucho más compleja, en etapas más adelante del desarrollo. Ahí ambos ya nos hablaron de bien, ¿no? Y hay que ver cómo el bebé incorpora tanto el contenido como el continente. Y pues la función de la mamá finalmente es entenderlo, metabolizar las necesidades del bebé y brindárselas. Es decir, el bebé va a recibir o sea, la experiencia ya elaborada, pero al mismo tiempo va a ir adquiriendo la capacidad para elaborarla. Es decir, este aparato del pensar lo va a ir introyectando con la interacción poco a poquito. Pensaba inclusive en cuestiones etológicas, como las mamás pajarito muchas veces tienen que masticar el alimento para sus bebecitos. Ahí lo están como premetabolizando. Aquí también es lo mismo, pero una función psíquica. Y Fonagy, pues,
introdujo la función reflexiva, es decir, la mentalización, como la capacidad de tener en mente la mente del otro, la intencionalidad del otro, etcétera, como un medio de transmisión transgeneracional del vínculo. O sea, finalmente, el predictor más importante para ser buenos padres es haber tenido buenos padres, ¿no? O sea, para ser una buena madre es haber tenido una buena madre, bueno, una madre suficientemente buena. Ahora, se resalta también la importancia de la mutualidad diádica, es decir, la reciprocidad e interdependencia que es bidireccional entre cuidador primario e infante y la importancia que esto tiene para el vínculo primario, que es fundamental para el desarrollo psíquico del infante. Estos mecanismos de regulación son recíprocas. Ya decía Isabel, pues a través de la interacción, de los gestos, las miradas, si hay canto, si hay caricia, etc. Y que esta contribución en realidad es dispar. Es decir, la mamá ya tiene un aparato para pensar, el bebé todavía no. Entonces, la mamá o el cuidador primario tiene que tener una función reguladora de los afectos, las emociones, las necesidades, de todo para mantener la homeostasis del bebé. Entre más atentos esté este cuidador primario hacia esas necesidades y tenga mayor capacidad de brindárselas, pues mayor atención va a sentir este infante. Ahora, la lactancia finalmente termina siendo una organizadora del vínculo. Entonces, en la vida extrauterina, pues al comienzo la relación entre cuidador primario y bebé se centra en la relación con el pecho, ¿no? Por eso es tan fundamental cuidar esa etapa y ver que puede haber muchos mitos en torno a la lactancia. Algunos mitos podrían ser que, pues, estos pechos no producen suficiente leche, o si son pechos pequeños no van a alcanzar a nutrir al bebé, o si debe ser algo estricto y cada 3 horas, como con rigidez militar, o si tiene que ser de forma indiscriminada, y sobre todo la cuestión de que se pueda llegar a utilizar de forma indiscriminada para calmar al bebé. Aquí, me acuerdo cuando yo estudié medicina, en una rotación de pediatría, un residente nos dijo que pues a veces es importante cuando se le va a hacer algún procedimiento al bebé, como una inyección o la vacunación, etcétera, pues que esté su mamá calmándolo y que le esté dando pecho o biberón o lo que sea, porque de esa manera se producen endorfinas y entonces el bebé no va a tener tanto dolor o tanto sufrimiento. Y me pareció como muy buena idea, hasta que llegué a AMPAG en una de nuestras clases con el doctor Fernando Valadez, lo comenté y pues me volteé a ver diciendo, pues claro, estás predisponiendo a ese niño a masoquismo, ¿no? Como a sentir placer ante el dolor o aprender a no distinguir el dolor, como que el mensaje que se estaría transmitiendo es que no es válido sentir dolor, ¿no? Que se tiene que calmar a toda costa y de forma inmediata. Y pues eso es un error. Y entonces se ve cómo puede llegar a haber dificultades en algunas diadas para sostener la lactancia exclusiva, ya sea por este temor, es decir, no está creciendo lo suficiente, o este otro bebé está mucho más rellenito, o se queda con hambre o llora por otras causas, cuando en realidad no se ha sabido leer las necesidades del niño. Por esto se dice que hay múltiples desencuentros a la hora de la comida, es decir, la comida puede ser, justo como decimos, el espacio de reunión, el espacio donde se establecen los vínculos, pero también puede ser el espacio donde se dan los desencuentros, ¿no? Cuando esto provoca mucha angustia en los padres de que el bebé se rehúsa a comer o el niño se rehúsa a comer. Y también ver cómo el niño pues finalmente aprende que eso, a lo mejor no tendrá control de nada, pero de eso sí abre la boca o no abre la boca. Y en lugar de ver el destete como un proceso de aprendizaje en el cual se le tiene que enseñar al bebé a
a comer, que se le muestre el alimento, que se le explique lo que va a hacer, en lugar de simplemente ponerle la cuchara en la boca, empezar a hacerlo de una forma gradual y que sea un proceso divertido, que pueda jugar con la comida, que pueda hacer algo lúdico, que pueda fortalecer ese vínculo. A veces con el afán de decir, no, mis hijos tienen que aprender a comer verduras, se hace de una manera tan rígida que al final terminan odiándolo, aunque sean nutritivos. Y llegamos entonces a ver que comer no solo es mucho más que satisfacer la necesidad biológica de hambre. O sea, entre otras cosas, la comida simboliza el lugar y el momento de encuentro e intercambio entre las personas. Y el comer tiene muchísimos aspectos simbólicos. Se ha hablado también de la antropología de la alimentación, en la cual se dice pues que la comida une a las personas. Por eso muchas festividades se hacen en torno a la comida. Navidad, una boda, un bautizo, etcétera. Que en ocasiones la comida puede representar opulencia, ¿no? O justo la negación de la carencia. En algunos estratos lo utilizan como para hacer lucir su nivel socioeconómico o ver que sí tienen las posibilidades de comer bien. En ocasiones se puede utilizar como un calmante, o sea, para que el niño vaya con el pediatra, recompensarlo con la paletita, ¿no? O al bebé condicionarle si come o no come cierto dulce, así. Entonces, digamos que mucho más allá de la cuestión nutritiva, el comer fortalece vínculos conmigo mismo, con mis personas cercanas, con mi nación. O sea, lo que se ha visto en muchas ocasiones cuando llegan inmigrantes, o sea, a otro país, pues al final se van perdiendo todas las tradiciones excepto la tradición culinaria, ¿no? Y por eso es tan importante en la organización de la sociedad y de las familias. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay alteraciones en el vínculo temprano? Es decir, cuando hay una incapacidad de ese cuidador primario por responder de forma empática a los requerimientos biológicos, sociales y emocionales de su hijo. Puede ocurrir que entonces haya una dificultad para diferenciar entre emoción y hambre-saciedad. Es decir, es un espacio indiferenciado. No sé si lo que estoy sintiendo es angustia, lo que estoy sintiendo es hambre, no sé si lo que estoy sintiendo es enojo, tristeza o hambre. Así simplemente, ¿no? Y también ocurre que los estados de hambre y de saciedad no se diferencian. O sea, en realidad, lo que vemos aquí es la escala de hambre-saciedad, que va de forma gradual, es decir, en un gradiente de tener nada de hambre a tener la peor hambre del mundo, y que alguien que está sensibilizado con eso en realidad podría empezar a percatarse que siente hambre cuando está, no sé, por el 3, 4, 5, sin esperarse a estar en la peor hambre del mundo. Y lo que ocurre cuando esto está alterado es que se ve como la otra gráfica, está vacío o lleno, por completo. Hay un autor psicoanalítico que se llama Zuckerfeld, que en su libro de Acto Bulímico, Cuerpo y Tercera Tópica, habla del concepto de imagen corporal. Y él lo dice como que es una estructura psíquica que incluye las representaciones conscientes e inconscientes del cuerpo en 3 registros diferentes. Esos registros son forma, contenido y significado. El registro de forma se refiere al esquema corporal, es decir, ese es consciente, es asequible a los órganos de los sentidos y se refiere a que tú tengas como claro cuál es tu volumen, tu dimensión, tus movimientos, etc. Luego, el registro de contenido es preconsciente y se refiere a cuestiones senestésicas y propioceptivas y abarca las series de hambre, saciedad, tensión, distensión, dolor, placer, etc. Y el registro de significado, que es inconsciente y corresponde a la noción de cuerpo erógeno. Y menciona que cuando hay alteraciones de la imagen corporal, en realidad está dado en los 3 registros. Y eso efectivamente ocurre. Cuando
alguien tiene distorsiones en su imagen corporal, no solo es en el esquema corporal, sino también en muchas ocasiones es no aprender a sentir el cuerpo y no saber cuando tienen hambre, cuando ya están saciados, cuando tienen dolor, cuando tienen placer, cuando hay tensión o no. Es como si ese aparato no estuviera bien sincronizado. Y ocurre entonces que pues, no como, y cuando comí, pues efectivamente fue una sobreingesta o fue un atracón completo hasta sentirme mal conmigo. Y puede ocurrir en estos casos que haya un aumento en la ingesta alimentaria frente a exigencias emocionales. En lugar de atender la emoción, se compensa con la alimentación. Puede ser también que esto ocurra como una estrategia al afrontamiento de emociones negativas. Y es lo que ya les decía, que comer también tiene una función de recompensa. Es decir, se siente bien. Si comer no fuera placentero, no comeríamos. Y el hecho de que comer sea placentero indica que es fundamental para la supervivencia de la especie. Al comer se activa el sistema neurobiológico de recompensa y se liberan los neurotransmisores necesarios para poder sentir placer. Entonces, cuando está alterado el vínculo que tenemos con la comida, pues se puede emplear la comida como una estrategia de afrontamiento a emociones que no quiero sentir. En lugar de percibir lo que está pasando, pues como. Y ahora, a partir de esto nos preocupamos de saber, bueno, ¿y qué pasa durante la cuarentena? ¿No? ¿Cuáles son los hábitos dietéticos que ocurre con la cuarentena? Porque aquí, pues finalmente hay dos asuntos. O sea, por una parte, las recomendaciones médicas se dicen que es importante mantener una alimentación balanceada, una buena hidratación y todo lo que conlleva para poder fortalecer el sistema inmune y estar más preparados, más fuertes con esta situación de la pandemia. Sin embargo, también la situación de la pandemia incrementa las tasas de estrés y en algunos casos la pregunta es, ¿se incrementará el comer emocional o no? Y aquí lo que pues, hemos observado en la clínica, pues depende de la situación y depende de la persona. Ya bien Isabel lo decía, que es algo como muy personal. Y lo que se ve es, por ejemplo, en personas, bueno, en un grupo que, o sea, en un grupo que en realidad estaban todos sanos y pudiendo trabajar en casa, lo que decían es que ahora es cuando más control en realidad puedes tener sobre lo que comes, ¿no? O sobre lo que ingieres, o sobre el ejercicio que haces, porque no sales a restaurantes, no hay reuniones, no puedes seguir perfectamente tu plan nutricional y no hay nada que se interponga en esto, por una parte. Luego, otros, dependiendo cómo se sientan, pues vieron todos los memes que salieron en torno a cuarentena día 1, día 2, día 3, día 5 y los kilos que va subiendo. Entonces, depende de cada cuestión. Vimos, o sea, ¿cuál será el impacto del confinamiento en la alimentación? Hay distintos artículos, ¿no? Hay algunos que hablan que sí se ha incrementado el comer emocional, así le llaman, que ante, como ya lo dijimos, ante la respuesta de estrés se incrementa el poder comer, pues el refrigerador está a la mano, no tienes que salir ni a la tiendita ni nada. Otros autores, expertos en trastornos de la conducta alimentaria, hablan del desconocimiento que puede haber frente a las repercusiones de la pandemia, pero sí dando como algunas series de recomendaciones, como decir, bueno, alguien que tiene anorexia está desnutrido, pues probablemente está también en riesgo de enfermarse, pero también por las características de personalidad que tienden a estar en aislamiento,
probablemente eso las proteja. ¿Qué va a pasar con el tratamiento a los trastornos de conducta alimentaria? ¿Qué pasa con que algunos pacientes se pueden negar a hacer una videollamada por no tolerar la imagen que ven en la pantalla? Algunos otros que pueden estar como más preocupados por esta situación, el encierro, las implicaciones que tiene. Y pues lo que hemos observado en la clínica es que aquellos trastornos de conducta alimentaria que ya están en remisión sostenida, pues mantuvieron la mejoría, la mantuvieron. Pero ahorita los casos nuevos que están llegando parece ser que sí están llegando mucho más complicados que previamente. Entonces, esto es básicamente. Entonces, pues la importancia de la alimentación como parte de fortalecer los vínculos, y no solo desde el vínculo temprano, sino también el vínculo que nos da como sociedad, como nación, como familia, como toda esta cuestión. Pensé ahorita en un paciente que me decía que de niño, o sea, ahorita en la actualidad de pronto tiene atracones, ¿no? Yo le decía, ok, cuando uno tiene atracones tenemos que ver los determinantes de los atracones, que puede ser cuestiones nutricionales. Si tú te saltas una comida, el cuerpo se va a desquitar inconscientemente, o sea, se va a desquitar y vas a comer mucho más de lo que tendrías que haber comido en la siguiente. Luego, con cuestiones emocionales, todo esto que hablamos, como sustituir lo que uno siente, o la falta, o la carencia, con la comida, o con cuestiones psiquiátricas, pues de impulsividad, o sea, de no poder parar, o de no poder detener una acción. Y lo que él platicaba es que cuando era niño, sus papás pues, estaban todo el tiempo trabajando, lo dejaban solo, y le daban 100 pesos para que comiera en la fonda. Evidentemente él no iba allá y comía todos los dulces que te puedas imaginar que alcanzan con 100 pesos. Y era la manifestación del enojo hacia los papás, aunque también la recompensa para sentir mejoría. Y ahorita estaba haciendo lo mismo, pidiendo por aplicaciones para que le traigan la comida a casa, pues finalmente era pues, gastarse el dinero de sus papás porque no le están atendiendo. Pero al modificar eso, modifica y empezó incluso a cocinar. Ok, pues muchas gracias y es todo. Muchas gracias, Arlet, por tu participación y tu presentación. Oigan, pues ya llegó la hora de empezar a conversar y la hora de empezar a contestar algunas preguntas que nos llegaron del público. Entonces, si quieren, se las voy a empezar a leer para que podamos empezar a platicar sobre lo que expusieron magníficamente ustedes. Hay una pregunta anónima. Isa, ¿nos podrías explicar cómo se juega la voracidad en pacientes con problemas de obesidad mórbida? Tu micrófono, Isa, lo tienes apagado. Voy a hablar en realidad de la voracidad que puede aplicar para esos pacientes, pero en general también para las personas. Y quiero recordar esto que señalaba al final de la presentación de mi trabajo, que hay que ver cada caso, ¿no? Hay que poder entender cada caso, qué hay en cada mundo interno, qué fantasías se juegan, qué procesos está viviendo cada persona. Pero sí, la voracidad es una cuestión que tiene que ver con los seres humanos y que en la actualidad se manifiesta de una manera muy intensa. Este deseo de querer más, de que no me es suficiente, nada me resulta suficiente. Y se puede manifestar en niños, en jóvenes, en adultos. Yo les he puesto un ejemplo, un ejemplo en el caso de los jóvenes, cuando dicen, bueno, yo quiero que mis papás me paguen la prepa, me paguen la universidad, me paguen la maestría, me paguen el doctorado y que me mantengan después de haber terminado todo esto. Nada resulta suficiente, nada. Yo quiero más y más y más. Y eso, pues sí representa un problema porque no hay manera de valorar lo que se tiene, de detenerse a apreciar. La voracidad se puede también manifestar en los niños, como esto que veíamos en el caso de la niña que les presenté, de las cosas tienen que
darse en el momento que yo lo pida y cuando yo lo pida, y si no es así, me enojo. Y en el caso de los adultos también puede manifestarse con relación al reconocimiento. Tengo un título y otro título y un diploma y otro diploma, pero nada me resulta suficiente. Quiero más y más y más. Entonces habría que analizar por qué esa necesidad como de querer acapararlo todo, que sí tiene efectos y que impide disfrutar. Al final de cuentas eso nos impide disfrutar. Bien, ¿alguien más quisiera agregar algo a lo que comenta Isa sobre la voracidad? Arlet, Isaías. Nos vamos entonces a la siguiente pregunta. Claudia Villanueva los felicita a los tres, excelentes trabajos. Y Isa dijo que la anorexia se entiende como el deseo que tiene la paciente de alejarse de un vínculo que la daña. ¿Cómo funciona esto con la bulimia? Wow. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, creo que es mucho más amplio que eso. O sea, que con la anorexia a veces, en ocasiones, están en familias que controlan todo, que lo que siente el sujeto que tiene anorexia es justo que lo único que yo puedo controlar es no comer. Pero no comer, porque lo demás, todo lo deciden por mí, absolutamente todo. Y en ese sentido, no sé si... O sea, porque finalmente la bulimia se caracteriza por la presencia de atracones y conductas compensatorias, ya sea a través de ejercicio o vómitos o laxantes o lo que sea. Pues es que está presente tanto la voracidad como el luego vivir ese alimento como algo tóxico, algo que envenena y que hay que purgar, ¿no? Que hay que deshacerse de. Entonces, bueno, no entendí bien la pregunta y no sé si le estoy respondiendo. Yo en realidad no sé, o sea, no sé qué opera en la dinámica con las personas que padecen bulimia. Se me ocurre que es algo de lo que te tienes que deshacer, ¿no? Es algo que incorporas como con una especie de ansiedad, pero que sientes que te hace daño y te tienes que deshacer, lo tienes que sacar a como del lugar. Bueno, digo, si hablamos de cómo es el mecanismo justo, pues finalmente sí sería al principio, o sea, los determinantes de un atracón, pues generalmente es un malestar intenso emocional o una insatisfacción o sentir que tienen que suplir eso con algo que sea suculento, algo que sea como muy agradable a los sentidos, pero de una forma voraz y ya sea por cualquiera de los tres determinantes que les dije, o sea, empezar a comer y no poder parar, devorar todo. Y es distinto en cada caso, en algunos casos sí puede ser hasta un acto de consuelo o puede ser un acto que implica un montón de agresión ya sea a la persona o a la familia, me acabé la despensa de todos. Y después, al no distinguir porque es placentero, o sea, durante el atracón es placentero, o sea, finalmente lo que sienten es alivio, 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 hasta que llega un punto en el que no, y lo que empiezan a experimentar es culpa, es como una persecución, es empezar a sentir que puede estar en riesgo su figura o lo que sea, y viene la cuestión de provocarse el vómito precisamente para purgar y para sacar todo lo indeseable. Entonces, depende de cada paciente. En algunos puede ser más desde la recompensa y en otros puede ser más como desde una cuestión agresiva, tanto la ingesta como para provocarse daño y ya después el vómito, como rechazando lo que comieron. Okay. Les hago la siguiente pregunta. Natasha Alcocer los felicita a ustedes tres, colegas y compañeros, excelentes como siempre. Dice Natasha, tocan un tema muy importante que define mucho de la vida posterior. Les pregunta, ¿cómo afecta a este vínculo la vida moderna, la prisa y el tiempo actual? A ver, bueno, a mí me parece que definitivamente los vínculos han cambiado, ¿no? Los vínculos con la modernidad, con la posmodernidad han ido cambiando
y definitivamente se ha llegado a tener otra forma de vincularse. Por ejemplo, en las sociedades modernas, pues obviamente los vínculos han sido mucho a través de la virtualidad, ¿no? Y obviamente también la tecnología me parece que ha tenido también una gran importancia en esta diferencia de los vínculos, ¿no?, que se establecen. Pero no definitivamente quiere decir esto que sea una cuestión negativa para las relaciones interpersonales o para los vínculos, ¿no? Me parece que es otra forma de vincularse, ¿no? Pero también, digamos que hace falta también esta calidez y este acercamiento con las demás personas, ¿no?, para establecer estos vínculos con un contenido y con una estructura, como lo mencionaba Caes, ¿no?, como lo menciona Caes, ¿no? Hay un contenido que implica también este acercamiento físico, ¿no?, y que es importante no perder en estos tiempos postmodernos, ¿no? Entonces, esta mirada como la que menciona Winnicott y que mencionaba Isa en su presentación, me parece que es una cuestión que se debe de mantener siempre en todas las generaciones, ¿no? Y los primeros años de vida del niño, pues por supuesto que es importante la mirada, ¿no? La mirada a través de esta transmisión simbólica del vínculo, ¿no? Y me parece que esta es una de las fallas, aprovechando también para complementar la respuesta con la anorexia y la bulimia. Me parece que también es importante que se lleve a cabo este registro simbólico del amor, ¿no?, de la transmisión, del dar y del recibir. Entonces, obviamente, quien no tiene este registro de vínculo nutricio, pues obviamente va a tomar la comida, la alimentación, la va a tomar y la va a registrar simbólicamente como un alimento no nutricio, un alimento que no favorece el desarrollo psíquico. Entonces, definitivamente me parece que en la posmodernidad es importante seguir manteniendo también estos vínculos de acercamiento, ¿no? Este vínculo, esta mirada de la madre, esta mirada del padre, ¿no?, hablando también de la posmodernidad de alimento nutricio con los hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir yo. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro, Isa. Bueno, Isaías ya contestó de manera muy bien y muy amplia. Gracias, Natasha, por la pregunta. Quisiera agregar que con este acelere que tenemos ahora en la ciudad y el ritmo de trabajo, pues de mi parte hay una gran añoranza de lo que se puede tener y vivir, experimentar en el campo, como esa necesidad y ese deseo de poder sentarse a desayunar con calma, disfrutar los sabores, tener el tiempo para el desayuno, tener el tiempo para andar caminando por la calle, saludar a los vecinos, contar las cosas, no sé, de las que se han enterado, estar presentes, disfrutar el momento, conectarse con los otros. Creo que esta vida acelerada que tenemos nos impide mucho de vivir esas sensaciones, vivir plenamente los momentos con toda la calma y con toda la paciencia del mundo. Sí, Arlene, adelante. Añadiendo eso, ya en alguna otra mesa se hablaba justo de todo el acelere que hay en la modernidad, o sea, bueno, en la posmodernidad, y cómo entonces se tiene que resaltar la importancia del espacio psicoanalítico como un espacio de reflexión, ¿no? Y yo creo que en el mismo sentido tendríamos que respetar mucho los tiempos de comida y los tiempos de comida en familia como un espacio libre de toda esa prisa, porque si no, probablemente la prisa va a llegar incluso a ese núcleo, ¿no? Me acuerdo un anuncio de comida rápida que decía, para que ya lo metas al microondas y estés entonces con tiempo de calidad con tus hijos, cuando en realidad, pues probablemente cocinar y todo lo que tiene que ver en torno a la alimentación es tiempo de calidad
con los hijos, encontrar la forma de incorporarlo, sí se puede, pero sobre todo respetar esos espacios, ¿no? ¿Puedo agregar otra cosa chiquita? En este taller que no les alcancé a contar, participaron varios profesionistas de la salud y hacían propuestas acerca de cosas que podemos hacer para mejorar nuestra alimentación. Y una cosa muy bonita que contaban o que proponían es involucrar a los niños desde la compra de los alimentos, ir con los niños al mercado para que nos ayuden a escoger las verduras, las frutas, no sé, el huevo, y luego sentarse en la mesa, hacer como una reunión familiar e involucrar a los pequeños al cocinar para que se vayan familiarizando con esto. Y además el vínculo, la edad de estar ahí reunidos en familia, pues es una experiencia en sí ya como contenedora. Y estaba yo pensando, sí, vivimos una vida muy encarrerada, pero con esta pandemia de repente nos metieron freno de mano y pareciera que nos paramos en seco y pareciera que ahora los hombres también le estamos entrando a preparar la comida, a alimentar y estar probablemente juntos en las comidas con nuestros hijos, cosa que no pasaba cuando no teníamos esta situación de pandemia o desayunábamos o cenábamos con la familia. Y yo me preguntaba, hablamos de la nutrición y estas primeras etapas con la madre. ¿Qué hay del efecto del cuidador masculino, del papá? ¿No? Siempre hablamos de pechos, pero ¿qué pasa con relación a los hombres? ¿Cómo altera o cómo fortalece o qué papel tiene el hombre en la formación también del vínculo a través de la alimentación? ¿Qué piensan? Bueno, bueno, definitivamente es una pregunta que tiene que ver con justamente esto que se está promoviendo mucho y que es excelente, ¿no? Esto de la equidad de género, ¿no? Entonces, me parece que es importante que se vaya ampliando y que se vayan ampliando estas actividades de alimentación nutricia hacia los hijos por parte de los padres. Y esto desafortunadamente no ha estado pasando en algunas comunidades, sobre todo de provincia, ¿no? Que es un tanto más complicado que así se lleve, a lo mejor por la dinámica, por la cultura, etcétera, etcétera. Sin embargo, me parece que ya se ha iniciado en estos tiempos postmodernos que el padre también sea quien incluso la comida como una representación simbólica de lo que se le da a los hijos en general, me parece que es importante también el acercamiento afectivo, ¿no? Que se tiene con ellos, ¿no? Entonces, hablando justamente de la mirada de la madre, pues también hablamos de la mirada del padre, ¿no? En donde, por supuesto, también le damos una devolución de sí mismos a los hijos, ¿no? Entonces, en esta devolución de la mirada de sí mismos, pues obviamente los espejeamos y también les transmitimos esta alimentación nutricia, ¿no? Que siempre es importante reforzar, es un complemento con la alimentación nutricia materna, ¿no? Me parece que es algo que va así como en toda carga libidinal que va entrelazada, me parece que así también en los vínculos paterno-materno o materno-paterno, ¿no? Bien, bien. Pues regresando a las preguntas del público, una pregunta, voy a preguntar a Natasha que si podían comentar un poco más sobre alimentación y vinculación transgeneracional. ¿Tienen algo que comentar sobre este tema? Pues sí, digo, o sea, como del vínculo transgeneracional, ¿no? Supongo que se refería a lo de... La relación con la alimentación y lo transgeneracional. Ok, digo, finalmente sí se ha visto como agregación familiar de problemas de conducta alimentaria. A veces a lo mejor se manifiesta en el sujeto índice el trastorno de conducta alimentaria, pero cuando uno ve, probablemente la madre
o los abuelos, hay una cultura de la familia en torno a cuestiones de imagen corporal y cuestiones de alimentación. Y finalmente ver que hay una mayor tendencia de apego inseguro en pacientes con anorexia, que el apego es un prototipo de relación que se va a reproducir en relaciones posteriores y que esta cualidad del vínculo se desarrolla desde las primeras experiencias y pues finalmente eso también va a determinar cómo voy a nutrir a la siguiente generación. Entonces, por supuesto que si hay un vínculo transgeneracional, que siempre está el debate, ¿no? Entre fue crianza o fue genética, pero hay una interrelación entre lo genético y la crianza. A fin de cuentas, los papás transmiten los genes, pero también son los papás quienes crían, ¿no? Entonces, hay, de alguna manera, pues, estas personas se van moldeando para que eventualmente se manifieste un trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, se dice que el gen busca expresarse y pues finalmente el vínculo es lo que hace que se exprese o no se exprese ese gen y a lo mejor alguien que tiene predisposición a desarrollar algún trastorno de la conducta alimentaria busca un ambiente que lo fomente, como estar en un ambiente pues de riesgo, como bailarinas o como modelos o como ambientes donde se le ponga demasiado peso a la imagen y ahí digo, están como concatenadas las dos cuestiones, la calidad del vínculo y al final la expresión del síntoma. Ok. Y es muy, muy bonito y muy interesante ver qué significado va teniendo el alimento en cada familia, qué lugar tiene el alimento. Entonces, puede haber familias, por ejemplo, en donde haya una sensación de a mí me hizo falta tanto alimento físico, pero también un alimento emocional por parte de las figuras paternas y esto se va pasando, esta sensación se va pasando de generación en generación. Hay otras familias, por ejemplo, el caso de un joven que cocinaba con su abuelita. Entonces, el alimento estaba muy relacionado al vínculo con su abuelita. Cuando la abuelita fallece, él comienza a cocinar como una manera de incorporar ese vínculo que tan rico, tan nutritivo, tan lleno de cosas, de recuerdos, de experiencias, de olores, de sabores, de compañía, de chistes, de cuentos. Y de esta manera, bueno, hace parte del duelo, pero incorpora eso a su vida. Claro. Oigan, Mónica Espinosa nos pregunta, ¿es viable formar grupos de adolescentes con solo pacientes que presentan trastornos de la alimentación o sugieren tenerlos en grupos más heterogéneos? Es que depende de los objetivos. La desventaja de tener un grupo de puros pacientes con trastorno de conducta alimentaria es que probablemente al principio va a ser lo que los une, ¿no? El eje que los una, pero probablemente pueda constituir algo resistencial para no hablar de cuestiones más profundas. Digo, un trastorno de la conducta alimentaria es en la punta del iceberg. Abajo hay patología del vínculo, definitivamente, ¿no? Entonces, si reúnes solo a pacientes con trastornos de conducta alimentaria, los coterapeutas tendrían que estar muy al pendiente de que no se utilice el síntoma como algo resistencial para no empezar a trabajar cuestiones más profundas. Estando en un grupo heterogéneo, pues esa variable no se tiene. La diferencia sería esa, que a lo mejor es más fácil como comenzar a hablar porque saben que todas tienen o todos tienen un trastorno de la conducta alimentaria, pero probablemente ahí se quede. Y en un espacio que sea heterogéneo, pues a lo mejor no va a haber ese pegamento inicial, pero tampoco la resistencia. Es mi opinión, no sé qué piensen los demás. Sí, coincido. ¿Isa? Coincido, y nada más que hay clínicas en donde se lleva a cabo terapia grupal con personas jóvenes que padecen algún trastorno de la alimentación, y la parte positiva es que, bueno, van comprendiendo que no son los únicos en el mundo, no son las únicas, que hay personas que tienen algo parecido o completamente en otro sentido, algo opuesto, pero se van sintiendo acompañados. Bien. Nos quedan 5 minutos, pero tenemos todavía muchas preguntas. Arleta, adelante.
No, lo que iba a mencionar, que si fuera un grupo homogéneo en cuanto al diagnóstico, pero heterogéneo a lo mejor en cuanto a la edad o la evolución, puede ayudar en el sentido de que a lo mejor alguien que está empezando con un trastorno de la alimentación y vea a alguien que ya tiene consecuencias graves de la enfermedad, a frenar la conducta o a adoptar como otras cuestiones. Eso sí. Bien. El doctor Jorge Margolis les felicita por el tema tan complicado que tiene que ver con los trastornos nutricionales. Y nos pregunta el doctor Fernando Valadez, que también les manda muchas felicitaciones. Lo nutricio también determina, en parte, la vinculación con el alcohol y las drogas. ¿Qué piensan sobre esto? Nos pregunta el doctor Fernando Valadez. Ahí Isaías es el experto. Adelante, Isaías, tienes el micrófono. No, gracias. Bueno, definitivamente las adicciones tienen que ver justamente con esto un poco que hablaba Arlet, ¿no? Me parece que tiene que ver, está emparentado con esto de los atracones, ¿no? Obviamente se tiene también una representación ahí de la sustancia tóxica, o de lo que se trate de que es tóxico, ¿no? Alguna conducta o algo relacionado con, me parece que en ese sentido se le da también como este significado en cierta forma. Híjole, yo lo pondría un tanto perverso, pero hablando justamente de la función, ¿no? Como del significado de lo que da la sustancia. O sea, el paciente consumidor, pues por supuesto que va a depositar este significado nutricio en la sustancia tóxica, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando digo perverso. Pero obviamente esta sustancia no va a ser nutricia para el paciente, obviamente todos sabemos que va a ocasionar una serie de daños, ¿no? a la persona, pero sí, para él, pues obviamente le va a dar tranquilidad, obviamente le va a dar paz, así entre comillas lo pongo, ¿no? Le va a dar cierta sensación cierta ilusión de completud en ese momento tóxico, ¿no? Pero obviamente después ya cuando viene todo el proceso de desintoxicación o de supresión, pues obviamente ya viene toda esta parte en donde la persona se puede llegar a dar cuenta que no es una parte nutricia para él, pero sin embargo se plantea este círculo vicioso, ¿no? Y este círculo en donde él obtiene la recompensa otra vez, y sabemos que esto tiene que ver mucho con las cuestiones neurológicas, ¿no? Bioquímicas. Entonces vuelve a tener este círculo de la adicción, y por supuesto que vuelve a representar esta recompensa del alimento nutricio en las sustancias tóxicas. Pero me parece, es todo un tema que seguramente es bien interesante desplegar en algún momento, pero la pregunta ahí es cómo se le haría para romper este círculo, ¿no? Que ahí lo dejamos porque me parece que es un tema muy, muy, muy extenso y muy interesante. Y ya nos queda muy, muy poco tiempo. Pues quería agradecerles el poder haber coordinado la mesa con ustedes. Creo que ya nos quedan unos cuantos segunditos para cerrar, y creo que este tema nos da para mucho más. Y bueno, tenemos todavía mucho más que nutrirnos en este congreso en AMPAC. Todavía el día de hoy ya es el cierre, pero todavía hay muchos temas interesantes. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus excelentes trabajos y comentarios. Gracias, Mijael. Gracias, Ampaj. Sí, Gracias. muchas gracias a todos. Un abrazo. Está muy bien. Hasta